días, queridos hermanos. En el día de hoy vamos a empezar nuevamente con las charlas que hemos venido haciendo. Pero ahora vamos a hablar sobre la reencarnación. Pero para hablar sobre la reencarnación debemos de hablar, perdón, primero de los mundos, para saber de dónde venimos, por qué y para qué estamos aquí y para dónde vamos. Entonces voy a leer del Código de Amor Universal, tomo 1, sobre los mundos, por los que ya hemos pasado. Entonces dice en el Código de Amor: el primer día aventuroso de la humanidad terrestre es el día de la aparición en las mágicas bolsitas y que ya indiqué en su lugar. Llega a la formación del sentimiento de la familia y la tribu, desde donde hemos ascendido a las grandezas del séptimo día o de amor universal. Como nosotros ya hemos analizado el ir y venir del ser humano en lo espiritual, llevamos muchos siglos en este plano Tierra, pero que realmente hay muchos prejuicios religiosos, porque la religión enseñó que no había sino esta vida presente que vivimos y no hay más. Nos morimos y nos vamos al cielo o al infierno según hayamos ido. Pero el cielo y el infierno no existen, no hay mundos que se llamen infierno ni cielo. Ese es un estado de conciencia en el cual nosotros, todos los seres humanos, vivimos. Así que si queremos vivir en el infierno, podemos decir que este planeta Tierra es un infierno en estos momentos. Entonces, sigo con la lectura del segundo día. El segundo día empieza con la salida del hombre de las sombras del instinto al primer destello del sentimiento por el que vivió en familia y llegó a la tribu y estaba en toda la tierra, y es trabajo de la geología y la fisiología. Día tercero. El tercer día lo inicia la fusión de las tribus errantes en grandes núcleos bajo el Krishna, o religión del fuego sagrado o fúlica, y debe buscarse por la geología en Oriente, pero empezando en Egipto para ir más atrás. Aquí el maestro dice esto porque en realidad son muchas las religiones que han habido y nosotros hemos vivido confundidos en ellas. Pero que se llegue el día en que todo sale a la luz y se nos da la verdad, porque la verdad existe, pero hay que buscarla. Vamos para el cuarto día. El cuarto día lo inician Adán y Eva con su emigración, siendo el descubrimiento del único Dios y anulación de los ídolos bajo la unión de todas las razas y fuerzas humanas. Aquí ya llegamos a la India, porque Adán y Eva nacieron en la ciudad de Hyderabad, en la India. Y fue el inicio de la regeneración de la familia humana, de todos nosotros que somos una sola familia. Sin importar rico ni pobre, blanco ni negro, todos somos iguales hijos del mismo Creador universal. En cuanto más amor tengamos los unos por los otros, mucho mejor, porque nos elevamos en amor y en sentimiento. En el día, el cuarto día,
El quinto día empieza con Abraham y lo proclamó Moisés con la ley escrita y fue para la unión de los hijos del Creador bajo un solo principio, por lo que fue de luchas entre la materia y el espíritu. Entonces aquí ya tenemos que en los videos pasados hablamos de Abraham, que le dio el testamento secreto, y ese se leyó, que está en el Código de Amor Universal. Entonces ya tenemos que en Abraham fue el quinto día, cuando él llegó era el quinto día, y nos dejó el legado, que es el testamento secreto de Abraham, que se dio para toda la humanidad en el juicio de mayoría. Así que bendita la ley, que tenemos un ser divino que nos ama a todos por igual. El día sexto empieza con Jesús y Juan, anunciado por Abraham, y ha sido el de la preparación al estudio y conquista, el de las primeras fuerzas naturales y la iniciación de la libertad del espíritu. También conocemos ya que el Maestro Jesús es el misionero del amor y la libertad, y que no tenía por destino subir al Gólgota, pero fue por la desidia, por aquella época que se vivió y que se ha seguido viviendo, pero ya sabemos que todo eso es causante por la religión, porque la religión impone, no expone sino impone. Ahora vamos para el séptimo día. El séptimo día es el usufructo y empieza con la sentencia del juicio y el advenimiento del Espíritu de verdad, y en el día de la sentencia del juicio final. Aquí ya entonces tenemos los 7 días de la creación, porque realmente la creación, el número 7 es un número cabalístico y está impreso en la creación. Lo que pasa es que hay que estudiar mucho para poder llegar a comprender esto. Pero entonces dejo hasta aquí esta lectura, porque quiero en realidad hablar sobre la reencarnación, y es una de las cosas que yo tenía deseo de hablar sobre esto, pero quería leer esta parte que es para saber de dónde venimos, ¿sí? ¿Por qué estamos aquí? Entonces ya más tarde leeré esas partes, porque acá nos indica los 7 días de la creación, que estamos en este mundo, en este planeta Tierra. Tenemos que estudiar y ver de dónde venimos, porque todo en la vida no se da por el acaso, sino hay un principio y hay un fin. El principio es el principio del amor y la sabiduría, y el fin también nos lleva a la misma sabiduría. Entonces, para llegar a comprender estas cosas, como dije antes, hay que estudiar, hay que analizar, pero que realmente nosotros en ese ir y venir de estudiando, a veces nos cuesta mucho trabajo entender, porque todo esto es metafísico, y la metafísica es muy difícil de estudiarla, y es la matemática pura del espíritu, dice el maestro Joaquín. Y tratando de aprender estas lecciones, de verdad que esa matemática es muy difícil de estudiarla, porque quizá tal vez sea fácil para los medios, los que tienen facultades de evidencia y auditivos, pero para los que no tenemos estas facultades nos es muy difícil, porque tenemos que estudiar y ganarnos a pulso esos pequeños
esas pequeñas notas, digamos así, que nos dan nuestros hermanos, que a veces nuestro guía, nuestro protector nos ayuda, ¿sí?, a entender y a comprender lo que estamos estudiando. Entonces ahora pasamos al Conócete a ti mismo, la cuarta parte. Y dice, el hombre tiene impresa la ley divina. Este es un conocimiento muy importante para la ley de procreación, porque si no sabemos que tenemos impresa esa ley, no podemos hablar de una u otra cosa. Entonces, voy con la lectura. Di por terminada la esencia de mi estudio y encargo que trajera de aclararos los derechos de la vida eterna y la ley divina. Quedan aclarados fundamentalmente todos sus principios para que el hombre se conozca a sí mismo con verdad de sabiduría. Voy ahora por otro momento a estudiar sobre las leyes humanas o de régimen para una buena sociedad, la cual debe ser como una sola familia en todo el mundo. Primero, y de ahí elevarnos a la familia universal, a la que ya la humanidad de la tierra pertenece desde el día venturoso del juicio de mayoría por el que fue decretada la comuna, en la que entramos de lleno cumpliendo las leyes del Código de Amor Universal. Como dije anteriormente, el Código de Amor Universal o estas santas doctrinas son la luz de Jacob. Y para eso yo quería leer todo esto primero para poder hablar de la reencarnación, para que podamos entender los derechos del espíritu y la sabiduría que traemos o que nos da la ley divina. Que nos regirá, y de este estudio resultará aclarada primero la ley de Hacienda y de elecciones del Código, porque esos dos capítulos son los primeros necesarios a la vida del hombre. El título de este párrafo y su contenido es solo con el fin de establecer el fundamento de esta parte de estudio, pues es solo y todo derivado del capítulo segundo de la primera parte de esta obra, que estudia allí las leyes del espíritu. Con esta también os doy lección de que todo debe fundamentarse sólido antes de empezar toda obra, pues del nacimiento depende la vida del hombre y así de toda obra y cosa. Que el hombre tiene impresa la ley divina es muy fácil deducirlo de la lógica del conocimiento de sí mismos, porque sabéis que el hombre solo lo es por el espíritu, y que a este solo le rige y le impera la ley divina. Hemos atomizado la creación, el espíritu y el hombre en su ser espiritual y material, y en todo él, en sus funciones, solo la ley suprema domina en el tiempo a los instintos y pasiones, y al fin vemos triunfar al hombre trino, para que vamos aquí a estudiar, quitándole las piedras del camino, ya que los senderos los recorrió todos. O sea que
llegamos a un punto después del juicio de mayoría en que ya no tenemos tantos tropiezos, pero tenemos que quitar los muchos prejuicios para mirar el camino que no nos tropecemos, porque realmente ha sido algo muy duro para nosotros, para toda la humanidad aquí en este plano. Ha sido muy terrible la vida. Claro que en todos los planos se sufre, pero aquí parece que hemos tenido más sufrimientos que en otros mundos de expiación, sencillamente por las religiones tan tremendas que se dieron acá, sobre todo la religión del Cristo. Sí, el hombre solo es por el Espíritu y solo es hombre cuando vive su Trinidad, por lo que aseguramos saber que en el hombre está impresa la ley divina, no solo cuando trino, sino desde que aparece en los mundos, causa por la cual triunfa de todos los instintos animales que en él se juntan de todas las especies que cubren la tierra, con más los vegetales y minerales. Es por esta composición que el hombre en sí es el universo entero, más intenso entre todos los seres que lo conforman. Y unido este poder magnético al poder espiritual que lo hace ser hombre, se despierta cuando llega a su Trinidad, esa inmensa fuerza psíquica dominadora de toda la naturaleza. Tanto más cuanto mayor es la elevación del espíritu, hasta llegar a traspasar y ver en su conciencia realmente las cosas del más allá. Y es solo porque en él estaba la vida, y la vida es la luz de los hombres. Y no podía ser menos, desde que el Espíritu es consubstancial del Creador, de su Padre, más que para ser consciente de esa fuerza psíquica, es necesario vivir la Trinidad independizadas en su acción las tres entidades, cuerpo, alma y espíritu, estando el cuerpo en la acción material y el alma sirviéndole de dominador y de agente, y dominando el espíritu, que será en sus estudios extraterrenales y también intraterrenales, pero extracorporales, viviendo y aprendiendo, o corrigiendo, o enseñando, o guiando a sus afines por su fuerza psíquica, al propio tiempo que el cuerpo está dominando todo lo que le rodea matemáticamente. Esto se llama estar unidos los dos potencias, material y espiritual, cuando se opera dentro del mundo, pero extracorporalmente, y cuando el trabajo es extraterrestre, o sea, en lo espiritual, cuando uno está en espíritu, sin cuerpo, en otro mundo o en el espacio. Perdón. Ello es así, así se dice, unir los dos polos. Pero es el mismo significado, material y espiritual, solo que toma grados de progreso, de potencia psíquica o facultades espirituales que llegan a las mediunidades que leeréis en el código hecho ley.
aquí tenemos entonces que el espíritu toma cuerpo, ¿sí? Para la reencarnación tiene que tomar cuerpo. Cuando abandonamos este cuerpo, tomamos cuerpo y vivimos en lo material. Y tenemos que hacer el trabajo que uno mismo se impuso. Cuando estábamos en espíritu dijimos, vamos a hacer esto, vamos a hacer lo otro. Y entonces nos imponemos un trabajo. Cuando encarnamos, entonces empezamos ese trabajo desde nuestro nacimiento, hasta que desencarnamos, abandonamos el cuerpo. Luego nos vamos a lo espiritual y allá seguimos trabajando. El espíritu sigue trabajando en el estado de espíritu. Porque el espíritu no puede quedarse estático, tiene que moverse, porque es energía y no se puede quedar quieto. Sigue trabajando y aprendiendo para la nueva vida, para la nueva reencarnación. Entonces, cuando tomemos en el siguiente video, vamos a tomar las lecciones del anciano primero, que es quien nos da las pautas de la reencarnación. Cómo se hace para que formemos las familias. Aquí ya nos queda una tarea y la vamos a continuar entonces en el libro de los... se me olvidó cómo se llama el libro. El profilaxis de la vida. Entonces, aquí ya quedamos listos y nos vemos hasta la próxima. Muchísimas gracias y continuaremos con nuestras deseadas charlas. Muchísimas gracias y felicidades para todos.